Jesucristo, roca eterna. Deuteronomio capítulo 1 versículo 3 nos dice la palabra de Dios así: y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Amén. Deuteronomio es, en esencia, el corazón teológico del Antiguo Testamento. Su nombre proviene del griego deuteronomos, que significa segunda ley, pero no porque sea una ley nueva, sino porque es una recapitulación y explicación profunda de la ley dada en el Sinaí. Amén. Alabado sea el Señor. El pueblo de Israel está acampado en las llanuras de Moab, justo antes de cruzar el río Jordán para entrar en la tierra prometida. Moisés, sabiendo que no entrará con ellos, dice 3 discursos como despedida. Discurso número 1, mirando hacia atrás, capítulos del 1 al 4. Moisés repasa la fidelidad de Dios y los fracasos del pueblo en el desierto. Discurso número 2, mirando hacia arriba, capítulo 5 al 26. Se detalla la ley, empezando por los 10 mandamientos y el famoso Shema, escucha Israel, que es el núcleo espiritual del tema. Discurso número 3, mirando hacia adelante, capítulos del 27 al 30. Moisés presenta las bendiciones por la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Amén. A diferencia de Levítico, que es más técnico y ritual, Deuteronomio es muy pastoral. Dios no eligió a Israel por ser una nación grande o poderosa, sino simplemente porque Él los ama. Amén. A su nombre, gloria. Muy bien, vamos a sumergirnos en los capítulos 1 y 2 de Deuteronomio. Moisés toma el rol de un mentor que antes de partir le explica a la nueva generación por qué sus padres fallaron para que ellos no cometan los mismos errores. Deuteronomio capítulo 1, el espejo del fracaso. Este capítulo se centra en el viaje desde el monte Horeb hasta Cades Barnea. Lo que debería haber sido un viaje corto se convirtió en una travesía de 40 años. Primero, el mandato de avanzar, versículos 6 al 8. Dios les dice en el versículo 6, habéis estado bastante tiempo en este monte, amén. Hay un momento para recibir la revelación, pero también hay un momento para actuar. Punto número 2, la crisis de la logística, versículos del 9 al 18. Dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 15, y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Amén. Moisés recuerda la organización del pueblo. Aquí vemos un principio de liderazgo. El pueblo había crecido tanto que Moisés no podía solo. Punto número 3, el informe de los espías y la rebelión, versículos del 19 al 46. Este es el núcleo del capítulo número 1. Dios le da una buena tierra, pero el pueblo ve gigantes. El pecado real no fue el miedo, fue la murmuración. Dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 27, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Amén. La consecuencia es que toda esa generación, excepto Caleb y Josué, quedó sentenciada a morir en el desierto. Incluso Moisés menciona cómo él mismo fue afectado por la rebeldía del pueblo, como dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 37. También contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Amén. Bendito sea Dios. Deuteronomio capítulo 2, el despertar y la diplomacia. Tras 38 años de dar vueltas, el capítulo 2 marca el inicio del movimiento real hacia la meta.
Es un capítulo de transición y de respeto a las fronteras ajenas. Punto número 1, el respeto a la soberanía de otros. Versículos del 1 al 23. Dios le da instrucciones específicas a Israel de no pelear con 3 pueblos, Edom, Moab y Amón, porque ellos también recibieron su tierra por herencia divina. Amén. Edom, descendientes de Esaú, dice Deuteronomio capítulo 2, versículo 5 así: no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Amén. Moab y Amón, descendientes de Lot, dice Deuteronomio capítulo 2, versículo 9: y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Amén. Y en Deuteronomio capítulo 2, versículo 19 nos dice: y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Amén. Dios es soberano sobre todas las naciones, no solo sobre Israel. Él reparte las fronteras del mundo según su voluntad. Amén. A su nombre gloria. Punto número 2, la primera victoria. Sehón, rey de Hesbón. Versículo 24 al 27. Aquí cambia el tono. Cuando llegan a la tierra de los amorreos, Dios ordena la conquista. Y ocurre que, al igual que con Faraón, el corazón de Sehón se endurece para que Israel pueda vencerlo. El propósito: empezar a infundir espanto y miedo en las naciones vecinas, como nos dice el versículo 25. Deuteronomio capítulo 2, versículo 33 nos aclara más. Mas Jehová nuestro Dios los entregó delante de nosotros y los derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Amén. Alabado sea Dios. Para cerrar con broche de oro estos 2 primeros capítulos de Deuteronomio, podemos verlos como una lección de memoria histórica para transformar la mentalidad de esclavo en mentalidad de conquistadores. Moisés recuerda la tragedia de Cades Barnea. El pueblo tuvo la tierra frente a sus ojos, pero prefirieron creerle al tamaño de los gigantes antes que el tamaño de Dios. La gran conclusión es que la distancia entre la promesa de Dios y su cumplimiento no se mide en kilómetros, sino se mide en obediencia. Amén. El desierto no fue un castigo arbitrario, fue un proceso necesario para que naciera una generación que no mirara hacia atrás, Egipto, sino hacia adelante, la promesa, la tierra prometida. Dios pelea, pero el pueblo marcha. Vemos una sinergia perfecta. Dios entrega al enemigo, pero Israel tiene que desenvainar la espada. La fe no es pasiva, es una acción basada en la certeza divina. Amén. Esto nos enseña que recordar nuestros errores pasados no debe servir para hundirnos en la culpa, sino para no repetirlo cuando estemos frente a nuestra propia tierra prometida. Amén. Alabado sea nuestro Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, hoy nos acercamos a ti reconociendo que tú eres el Dios de nuestra historia, pero a veces nos encontramos en momentos de transición, mirando hacia atrás a nuestros errores y hacia adelante a los desafíos que nos presentas. Te pedimos perdón por las veces que hemos permitido que el miedo nuble nuestra fe en tu poder. Ayúdanos a confiar, amado Señor, que si tú nos has traído hasta aquí, es porque tu amor y tu misericordia nos sostiene. Danos sabiduría y guíanos en el estudio de tu palabra para que seamos lámpara a otro en nuestro andar. En el nombre de Jesús te lo pedimos y en ese nombre te damos gracias. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.